Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir la palabra de este día. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse, y predicar fielmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy insensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que uno de los escribas se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta muy interesante. Y la pregunta que le hizo: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Todos sabemos que hay 10 mandamientos. El escriba le está diciendo a Jesús cuál es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos que ustedes y yo conocemos. Y Jesús le respondió. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta muy amplia, porque Jesús en esa respuesta no solamente le dice a aquel escriba lo que le estaba preguntando, sino también nos hace el mejor resumen de la Biblia. Si nos pregunta, haga un resumen de la Biblia en 5 líneas, ahí está el mejor resumen, lo hizo Jesús. Ahí, en esa respuesta de Jesús, se puede decir que está resumido lo que la Biblia no dice.
y lo que la palabra de Dios espera en cada uno de nosotros. Y Jesús le responde a aquel escriba y dice, el primero de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primero de los mandamientos. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Pues bien, Jesús le da la respuesta a aquel escriba que le estaba pidiendo por un mandamiento, pero Jesús le da dos. Y en esos dos mandamientos está resumido los 10 mandamientos, porque los primeros 3 mandamientos hacen referencia a Dios y los 7 últimos mandamientos hacen referencia al prójimo. Y no se puede separar estos 2 mandamientos que Jesús le dijo a aquel escriba que le hizo aquella pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos? Y no se puede separar, ¿por qué? Porque uno nos lleva al otro. Cuando Jesús nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda nuestra fuerza, cuando Jesús nos pide que así debe ser nuestro amor para con Él, pero ¿de qué manera le voy a mostrar yo de verdad el amor que le tengo a Dios? Y la mejor manera de mostrarle a Dios que lo amamos es amando a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo. Por eso el apóstol Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, nos dice, aquel que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Por lo tanto, esos 2 mandamientos van íntimamente unidos, no se puede separar. Y por eso Jesús, cuando le pidió que le dijera un mandamiento, él dijo los 2, porque los 2 mandamientos están íntimamente relacionados. El amar a Dios nos lleva a nosotros a amar a nuestros hermanos, y fue el gran ejemplo que nos dio Jesús cuando estuvo acá en medio de nosotros, cuando estuvo viviendo acá en la faz de la tierra, cuando nos dejó la enseñanza del Evangelio. ¿Qué fue lo que nos mostró Jesús? Jesús nos mostró de qué manera tenemos que amar a Dios, y que amando a Dios debemos amar a nuestros hermanos, porque como dijo el apóstol Santiago, aquel que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Pues bien, ahí está el mejor termómetro para darnos cuenta si de verdad amamos a Dios. Y la mejor manera para ver si de verdad amamos a Dios es mirar si de verdad amamos a nuestros hermanos. Amamos a aquellas personas que viven en nuestra casa, a las personas que constantemente vemos cada día, cada semana, cada mes, cada año en nuestra vida. Y luego, ¿qué hizo aquel escriba cuando escuchó la respuesta de Jesús? Solamente lo único que hizo fue afirmar lo que Jesús había dicho. Le dijo, muy bien, maestro, tienes razón de lo que dijo. El amar a Dios, el amar a nuestros hermanos, pues ahí está todo lo importante que el Señor nos pide a nosotros. Y lo que hizo fue afirmar lo que Jesús dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? No está lejos del reino de los cielos. Todavía no está. Digo, está cerca, todavía no está, pero sí está cerca. Pues bien, vamos a preguntarnos, ustedes y yo, Jesús nos dejó una respuesta muy clara para que ustedes y yo la entendamos, una respuesta clara para que ustedes y yo la vivamos. El amar a Dios nos lleva también a amar a nuestros hermanos, porque decir que ama a Dios y no ama a nuestros hermanos, comenzamos a ser hipócritas en la vida, porque la mejor manera de enfocar el amor de Dios en nuestra vida es también enfocándolo en aquellos que sufren, en aquellos que necesitan, en aquellos que nosotros podemos extenderle nuestra mano, abrirle nuestro corazón y ayudarle en el camino de la vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.